Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tristeza contra el gozo. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido triste? Puede que tal vez alguna de ustedes en este momento se sienta triste o se hayan sentido así en los últimos días o en los últimos meses que hemos estado tal vez en cuarentena. O tal vez puede haber alguien que ya tiene mucho que no se sienta así. Quiero compartirles una estadística que encontré que realizó el INEGI en el 2018. Nos dice que en México hay 109.28 millones de personas mayores de 7 años, de los cuales 33.38 millones han presentado estados de depresión y de estos 13.4 millones son hombres y 19.97 millones son mujeres. Más de la mitad son mujeres. No sé si alguna de ustedes entre dentro de estos números. Si bien la tristeza y la depresión no son lo mismo, la tristeza es el factor más influyente para llegar a la depresión. Y como mujeres somos más emocionales, tal vez por eso es que el número es más elevado. Y quiero que ahora juntas podamos aprender acerca de la tristeza comparado con el gozo. Yo encontré algunas definiciones y se las voy a compartir. La primera es que es una sensación de decaimiento o infelicidad en respuesta a una aflicción. Otra definición nos dice que es una emoción básica del ser humano y una clase de dolor emocional. La tristeza es una emoción. ¿Y qué quiere decir que sea una emoción? La emoción aparece de forma brusca e intensa y es pasajera. A comparación de una emoción, a comparación de un sentimiento es permanente, es algo que te acompaña durante pues tu vida. Y las emociones surgen en reacción o en respuesta a diferentes estímulos, pero son pasajeros. Tal es el caso de la tristeza. Pero quiero aclararles algo. La tristeza no es una obra de la carne, como estamos viendo en nuestra serie de estudios, que es los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. La tristeza no es un deseo de la carne, no está mal sentirnos tristes, no es pecado sentirnos tristes. Pero cuando dejamos que esa tristeza gobierne nuestra vida, cuando estamos inmersos en la tristeza y no hacemos nada por salir de allí o no dejamos que alguien nos ayude o así, entonces damos paso a las obras de la carne. Y vamos a ver un poco más acerca de la tristeza. Vamos a ver algunas características. Y para entrar en este tema, me gustaría que fuéramos al libro de Habacuc. En lo que lo buscan, les voy contando acerca de Habacuc. Habacuc fue un profeta llamado a hablarle al pueblo de Israel. Un profeta, recordemos que es un enviado por Dios para dar un mensaje de parte de él. Y en este caso, pues era el pueblo de Israel. A él le tocó profetizar en las últimas décadas del pueblo de Israel, antes de que fuera llevado a Babilonia cautivo. Eh, por lo tanto, pues creo que fue una época difícil ya en los últimos días del pueblo de Israel, en los últimos años, vemos en las escrituras, pues que había pecado, que rey tras rey que ellos tenían, pues hacía lo malo, los dejaba adorar otros dioses, pues prácticamente los dejaban hacer lo que quisieran y todo contrario a Dios. Y Habacuc era testigo de todo esto que estaba pasando. Y esto lo lleva pues a decir estas palabras a Dios en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3. Él externa esto que siente hacia Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levanta. Esto es lo que Habacuc estaba presenciando. Seguramente él se sentía triste, se sentía enojado, se sentía desesperado, desanimado, y esto lo lleva a decir esta frase: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Y después le dice, ¿por qué?
eh, para ampliar un poco más estas características acerca de la tristeza y esto que está diciendo Habacuc, quisiera que fuéramos al Salmo 6. Este salmo lo escribió David. En el título de este salmo dice, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Algunos escritores piensan que estas palabras las escribió David estando enfermo y otras personas piensan que estaba pasando por dificultades, aflicciones. Pero pues vamos a tomarlo como que era una prueba y vamos a leerlo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hasta ahí lo dejamos. Vamos a resaltar las características de cómo se reflejó la tristeza en este momento en David y seguramente también se ha reflejado así en nosotras. Dice, estoy sin fuerza. ¿Alguna vez nos hemos sentido así? Sin fuerza, sin ganas de hacer nada, sin ganas de levantarme de la cama, no me quiero ni bañar, ni arreglar, no quiero hacer lo que tengo que hacer. Mis huesos se estremecen. Cuando estamos desanimadas, decaídas, a veces hasta el cuerpo nos duele, sentimos que estamos ya enfermándonos. Médicamente la tristeza afecta a nuestro cuerpo y hace que nuestras defensas bajen, nos duele todo. Mi alma está angustiada. El alma es eso más profundo que tenemos en nuestro ser. Y el alma de David estaba angustiada, estaba atemorizada, estaba preocupada. ¿Alguna vez nos hemos sentido así, que nuestra alma esté angustiada, sienta miedo, sienta temor, sienta preocupación por algo? Estoy cansado. Él estaba cansado de implorar, de gemir. Nosotras también hemos llegado a ese punto de cansarnos, de decir, pues ya no hay remedio para mí, ya estoy cansada de luchar, estoy cansada de seguir. Todas las noches inundo de llanto mi cama. ¿Cuántas de nosotras nos hemos quedado dormidas llorando? Lloramos en silencio en nuestra cama para que nadie nos escuche. Se consumen de sufrir mis ojos. A veces de tanto llorar se te hinchan tus ojos, te duelen. ¿Cuántas de nosotras nos hemos sentido así alguna vez en nuestra vida? Esto es la tristeza. Lo que él sentía afectaba cada parte de su cuerpo, su alma, su corazón, sus huesos. Y como vemos en el capítulo 6, en el versículo 3, David repite la misma frase que dijo Habacuc. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Un escritor nos dice que esta frase de hasta cuándo es una frase de clamor cuando alguien está sufriendo. Entonces, Habacuc sufría, Habacuc clamaba a Dios y por eso decía ¿hasta cuándo? David también estaba clamando a Dios. Incluso Habacuc le pregunta ¿por qué? ¿Cuántas veces nosotras le hemos hecho esa pregunta a Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir que mi esposo, que yo, que mis papás sigan sin trabajo? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a permitir que siga esta pandemia que está dejando sin trabajo a muchas personas, que está enfermando a muchas personas? ¿Hasta cuándo me voy a sentir así? Hemos estado viendo a lo largo de estos estudios muchos deseos de la carne. Vimos la pereza, la duda,
la decepción, el miedo, la impaciencia, la envidia, el enojo. Todas estas cosas provocan emociones en nosotras y una de esas puede ser la tristeza. ¿Hasta cuándo, Dios, me van a decepcionar las personas? ¿Hasta cuándo voy a dejar de tener envidia? ¿Voy a dejar de tener enojo? ¿Hasta cuándo? Pero hay una solución. En el mundo en el que vivimos, hay muchos médicos, hay muchos doctores, psiquiatras, psicólogos que se dedican a tratar la tristeza. Incluso hay muchas personas que toman medicina para no sentir tristeza o pues para evitar pasar por esto. Pero nosotras como hijas de Dios tenemos una solución efectiva. Habacuc, en el capítulo 2, después de externarle todo esto a Dios, todo esto que sentía, dice: velaré para ver lo que se me dirá. Él, después de que externó todo lo que sentía a Dios, él esperaba su respuesta. Nuestra solución es un Dios consolador. Y quisiera que fuéramos a Isaías, capítulo 61. Y para no leerlo todo, digo, es un poquito largo, quiero resaltar algunas frases que nos hablan de este Dios consolador, de lo que Dios hace y puede hacer en nuestras vidas. Dice que este Dios, bueno, habla Isaías, sabemos que es un libro profético y habla al pueblo de Israel. Trae buenas nuevas a los afligidos, venda a los quebrantados de corazón, proclama libertad a los cautivos, consuela a los que lloran, da alegría en vez de luto, júbilo en lugar de humillación, y lo más importante, da una alegría eterna. Estas palabras son proféticas, y si bien, pues pueden decir, ahí estaban dirigidas al pueblo de Israel, a los judíos, tal vez no me habla a mí, pues ¿qué creen? Que estas promesas fueron cumplidas en Cristo. Cristo es nuestro consuelo. En el libro de Lucas, capítulo 4, cuando el Señor Jesús está iniciando su ministerio, él lee el libro de la ley y justo lee las palabras que están en Isaías 61. Y cuando termina de leerlas, él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todas estas cosas que vemos aquí, esas buenas nuevas, esa alegría, ese consuelo, son cumplidas en Cristo. Estas promesas aplican a nosotros gracias a Cristo. Así que, hermanas, tenemos un Dios consolador. A pesar de que podemos llorar, podemos sentirnos tristes, sin ganas, de que pues a veces ya no tenemos ni ganas de seguir luchando, Dios no nos dice a nosotras que luchemos por nuestras propias fuerzas, así como en el mundo. Oye, tienes que salir de esa situación. Dios a nosotras no nos manda a que hagamos por nuestras propias fuerzas esto. Nuestras lágrimas no tienen que ser en vano. Nuestras lágrimas, nuestras emociones, nuestras tristezas deben llevarnos al único Dios capaz de consolarnos y debemos esperar en Él. Ninguna medicina, ningún psicólogo, ningún psiquiatra puede darnos esto que solo Dios nos da. Nadie nos puede dar libertad de esa cautividad que tenemos, de todos esos problemas que nos aquejan, sobre todo del pecado. Nadie puede sanarme, nadie puede darme esa alegría eterna más que Dios. Todas estas emociones debemos llevarlas a Dios. Dice el salmo que leíamos al principio, el mismo David dice: apártense de mí todos los que hacen mal, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, ha recibido Jehová mi oración. Como les digo, no es en vano esto, hermanas. Jehová, Dios nos escucha. Él no es ajeno a nosotros. Y les quiero compartir una oración que encontré, que dice: Señor, te alabo porque eres un Dios que entiende lo que sufre el ser humano,
que ha sido tentado de toda forma posible como nosotros lo somos. Por eso puedo acudir a ti, maravilloso Consolador, en mis luchas y momentos de necesidad. Y aunado a esto, sabemos que, en Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él se puede compadecer de nosotros. Aquí nos dice porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza. El Señor Jesús fue hecho hombre, fue hecho igual que yo, pero sin pecado. Él nunca dejó de ser Dios. Y así como dice, puedo acudir a ti, Consolador, porque Él me entiende. Él pasó lo mismo que yo, pero recordemos que Él no cometió pecado. Aquí tenemos unos ejemplos. En Marcos 14:34, cuando el Señor Jesús lleva a sus discípulos a orar, él se va a apartar para orar a solas y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Estos momentos eran unos momentos antes de que él pues fuera crucificado, de que él fuera entregado por amor a nosotros. Él sabía todo lo que iba a padecer y en ese momento su alma estaba muy triste. Así como relata el Salmo, David, que sus huesos se estremecían, que su alma estaba triste, angustiada. El Señor Jesús también lo sintió, su alma estaba triste. Después, esto pasa antes, pero después en el versículo, cuando el amigo del Señor Jesús, Lázaro, muere, y están sus hermanas, están allí mucha gente acompañándolos, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Y después nos dice que lloró. El Señor Jesús, Dios, no es ajeno a nada de lo que nosotros podamos sentir o padecer, porque Él mismo lo padeció aquí en la tierra. Él tuvo emociones como un ser humano, pero no hubo pecado en Él. ¿Por qué? Porque Él mismo, como Dios en forma de hijo, tenía comunión con su Padre. Él tenía la fuente del gozo. Y vamos a hablar acerca del gozo. El gozo es un sentimiento de profunda alegría de carácter duradero. Como vimos al principio que la tristeza era una emoción, el gozo es un sentimiento. La emoción es pasajera, el sentimiento es algo duradero. Y más hablando del gozo, que es algo que viene del mismo Dios. Características. En Juan 16:12, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos que Él se va a ir, que Él tiene que morir, les dice que van a estar tristes, pero que Él va a volver y que se iba a gozar el corazón de los discípulos y que era algo que nadie les iba a poder quitar. El gozo que Dios da es algo que nadie nos va a quitar, pero también nos dice que, ahí en Nehemías le dice al pueblo que no se entristecieran, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ese gozo que nadie te quita, es ese mismo gozo que te da la fuerza para llevar tu vida cristiana, es ese mismo gozo que te da esa fuerza para levantarte cuando no tienes ganas de hacer nada, que te da esa fuerza para seguir adelante aun cuando tienes enfermedad, cuando tienes carencias tal vez económicas. El gozo de Dios es esa fuerza, es esa gasolina que te motiva a seguir. Pero así como es algo que nadie te va a quitar, también es algo que solo Dios puede dar. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Es gozo. Este gozo es algo que solo Dios da a través de su Espíritu. Solamente aquellos que somos sus hijos. Es algo que solo Dios puede producir en nosotros. Pero, pues tenemos que dejárselo a Él. ¿Cuál es la fuente de ese gozo? Como ya lo hemos dicho, en Isaías 61, el mismo que leíamos hace ratito, después de que dice todas estas cosas que hace el Dios Consolador, Isaías escribe, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La única fuente de gozo es Dios.
Solo en Él podemos encontrar ese gozo. En estas cosas que Dios nos da, como la salvación, como su justicia. También dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, siempre. ¿En la presencia de quién? En la presencia de Dios. En el mundo nos ofrecen 1000 cosas donde puedes encontrar felicidad. En el dinero, en el éxito, en la familia, en la salud. Pero nada de eso les aseguro que nos va a dar gozo. El gozo hablando como ese sentimiento permanente, ese sentimiento que no se va. Solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Nos dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Estas palabras las dice David en el Salmo 131. Él se gozaba en la misericordia de Dios. Otra cosa que también nos puede dar gozo de parte de Dios es ver la misericordia de Dios, tanto para con nosotros, personalmente, para con los demás. Esa misericordia que nos dio la salvación, que ya veíamos, que nos da el perdón, aun cuando no lo merecemos, que nos libró del castigo. Eso es lo que nos tiene que dar gozo. En Hechos 11:23 habla de cuando Bernabé llega a Antioquía y dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó. También podemos encontrar gozo en esa gracia que Dios da, esa gracia de Dios para con nosotros, que aunque no merecíamos nada, Él nos dio todo. No tenemos ahora pretexto de dónde podemos encontrar gozo, porque está muy claro, hermanas. La Biblia nos dice que solo en Dios hay gozo, en su presencia, en su misericordia, en su gracia. ¿Cómo reflejo el gozo en mi vida? Primeramente, nos dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como les decía hace unos momentos, Dios no nos dice a nosotras que lo hagamos por nuestras propias fuerzas, que intentemos salir de la tristeza por nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado el Espíritu a cada una de nosotras que ya hemos sido sus hijas. Y entonces nos dice, si tú ya vives por el Espíritu, si tú ya eres hija de Dios, anda por el Espíritu. Cédele ese control al Espíritu Santo para que Él produzca ese fruto de gozo en tu vida. Dios te da esas herramientas para que tú puedas gozar de todo esto que Él nos da. Otra forma, aquí en Primera de Crónicas 13:8 habla de cuando David lleva el arca del pacto hacia Jerusalén, y nos dice que se regocijaban delante de Dios y decía con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Una forma de reflejar el gozo es a través de la alabanza. También científicamente está comprobado que la música despierta sentimientos de alegría en nosotras. Y qué mejor forma de nosotras reflejar pues el gozo a través de la alabanza. Ahorita no, por esta situación no podemos estar en la iglesia y cantar todas juntas, pero cada una en nuestra casa podemos entonar esos cantos. Hay mucha música cristiana que es buena, hay que poner atención mucho en la letra, que sea pues apegada a la Biblia y poder entonar esos cantos reflejando ese gozo. Y por último, en Proverbios 15:13, dice que el corazón gozoso alegra el rostro. Esto dice en la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice que hermosea el rostro. Muchas veces perdemos mucho tiempo en las mañanas o así tratando de arreglarnos, de vernos bonitas, de hermosear nuestro rostro. Cuando el secreto es el gozo de Dios en nuestras vidas. Se tiene que reflejar, así como la tristeza también se refleja en nuestro rostro, en un rostro cabizbajo, en unos ojos tristes, así como el enojo y todas esas cosas también se reflejan con mucho más razón el gozo. El gozo seguramente nos da ese brillo en nuestros ojos que necesitamos. El gozo hace que nuestro rostro se vea diferente. Ese gozo que Dios nos da hace que seamos diferentes en nuestra apariencia. Como hijas de Dios, lo que debemos reflejar es esto que lo que Dios nos da, el gozo en nuestras vidas. ¿Qué va a pensar la gente o qué testimonio damos
si como hijas de Dios vamos por la vida pues tristes, llorando todo el tiempo. Si bien les dije, el gozo, perdón, la tristeza no es un pecado, no está mal sentirnos tristes, pero si Dios nos está dando el gozo, ¿qué necesidad tenemos de estar inmersas en la tristeza? A veces nos cuesta mucho trabajo a nosotras, pues disfrutar de eso, o sea, pareciera que queremos estar todo el tiempo tristes. Y como les pregunto, ¿qué testimonio damos estando todo el tiempo tristes? Oye, pero pues, ¿qué a tu Dios le gusta que estés así todo el tiempo? ¿O qué, pues Dios te tiene así? Pues no, hermanas, Dios mismo es quien nos da ese gozo. Si bien como seres humanos sentimos tristeza, también tenemos que sentir ese gozo, tenemos que buscar y clamar por ese gozo que Dios ya nos ha dado y que tenemos que mostrar a los demás. Y para terminar, en Habacuc 13, 18 y 19, después de que Dios le contesta a Habacuc, él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y mis alturas me hace andar. Versículos antes dice, pues aunque la vid no dé su fruto, aunque las vacas no hayan vacas, aunque no haya comida, aunque no haya nada, él se iba a alegrar en Jehová. Y es mi deseo personal y mi deseo para cada una de ustedes, que podamos decir estas palabras con todo, aunque no tenga eso que deseo en este momento, aunque sigamos ahorita en confinamiento por la pandemia, aunque tenga una enfermedad, aunque mi familiar tenga una enfermedad, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un esposo, aunque no tenga hijos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y esto es la clave. ¿Por qué me voy a gozar en Dios? Porque Él es el Dios de mi salvación. Como ya lo vimos, por su misericordia, por su gracia. Tenemos muchísimas cosas por las cuales gozarnos. Dejemos que Dios produzca ese gozo, Él mismo nos los da. No tenemos que hacer nada más que ceder ese control al Espíritu Santo para que produzca ese gozo en nosotras, para que podamos reflejarlo. Tenemos que renunciar a esas emociones que tenemos, que si bien las sentimos, entregárselas a Dios, llevárselas al único Dios que puede consolarlos y puede producir en nosotras gozo. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, quiero agradecerte porque eres bueno. Gracias por las palabras que nos has dado. Gracias, Dios, porque hay consuelo en ti, hay gozo en ti, a pesar de que en el mundo en el que estamos podemos tener aflicción, tristeza. Tú nos das todas las cosas contigo, nos das ese gozo. Ayúdanos a poder ceder ese control a ti, a que tú puedas producir por medio de tu Espíritu Santo ese gozo en nosotras, que podamos reflejarlo a los demás, que podamos vivirlo, gozarlo, disfrutarlo en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.